En las antiguas tierras de Eridán, donde los ríos cantaban melodías olvidadas y los árboles susurraban secretos al viento, existía una leyenda. Se hablaba de la ciudad de los ecos, un lugar perdido en el tiempo, construido no con piedra ni madera, sino con los recuerdos y los sueños de sus habitantes. Nadie sabía cómo llegar, pero todos conocían la historia de Elara, la única persona que había encontrado el camino. Elara no era una guerrera ni una hechicera, era una simple cartógrafa, una joven con una curiosidad tan vasta como los mapas que dibujaba. Su abuela solía contarle historias de la ciudad, describiéndola como un refugio de maravillas, donde las memorias cobraban vida. Pero tras la gran melancolía, una plaga de olvido que barrió Eridán, la historia de la ciudad se convirtió en un susurro, y la ruta, en un misterio. Una noche, mientras estudiaba un viejo atlas, heredado de su abuela, Elara descubrió una anotación casi invisible, en el margen de un mapa de las montañas susurrantes. No eran coordenadas, sino una frase en un dialecto antiguo, donde la sombra del sol poniente toca el corazón del río silencioso. Intrigada, Elara sintió una llamada que no pudo ignorar. Empacó sus herramientas de cartografía, un poco de pan y la brújula de plata de su abuela, y partió al amanecer. Su viaje la llevó a través de valles cubiertos de niebla y bosques, donde la luz del sol apenas se filtraba. Siguió el curso del río silencioso, llamado así porque sus aguas no producían sonido alguno al fluir. Durante días, caminó por su orilla, observando el cielo cada atardecer. La mayoría de las veces, las nubes o las montañas ocultaban el sol, pero Elara no perdió la esperanza. Finalmente, una tarde despejada, llegó a un cañón estrecho por donde el río se abría paso. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Elara contuvo la respiración, mientras la sombra de los picos del oeste se alargaba, deslizándose sobre el paisaje. La sombra avanzó, cruzó el río, y por un instante fugaz, la punta de la sombra tocó una gran roca en forma de corazón en el centro del cauce. Justo en ese momento el aire vibró. La roca comenzó a brillar con una luz suave y plateada. De ella emanó un puente hecho de luz, de luna solidificada, extendiéndose desde la orilla hasta la piedra. Con el corazón latiéndole con fuerza, Elara cruzó el puente. Al otro lado no había tierra firme, sino una cortina de niebla iridiscente que se arremolinaba suavemente. Respiró hondo y dio un paso hacia lo desconocido. Al atravesar la niebla, el mundo cambió. Se encontró en una ciudad bañada por una luz perpetua de atardecer. Los edificios no eran sólidos, parecían tejidos con hilos de luz dorada y cristal. Flotaban en el aire, conectados por puentes de arcoíris. A su alrededor, figuras translúcidas paseaban por las calles etéreas. No eran fantasmas, sino ecos. Ecos de momentos felices, de risas compartidas, de promesa susurrada. Un eco se acercó a ella. Tenía la forma de un anciano con una sonrisa amable. «Bienvenida, cartógrafa», dijo su voz, que sonaba como el tintineo de campanas lejanas. Hacía mucho que nadie encontraba el camino. Soy un eco del primer arquitecto de esta ciudad. Elara estaba asombrada. ¿Cómo es posible todo esto? La ciudad de los ecos se nutre de la memoria, explicó el arquitecto. Cada vez que alguien en Eridán recuerda un momento con suficiente fuerza y amor, ese recuerdo viaja hasta aquí y se convierte en parte de nuestra existencia. Pero la gran melancolía ha debilitado los recuerdos de tu gente. La ciudad se está desvaneciendo. Elara miró a su alrededor y notó que algunos edificios parpadeaban, volviéndose transparentes. Por eso estoy aquí, dijo ella. Mi abuela me habló de este lugar. Su recuerdo fue lo que me guió. Mientras hablaba, sacó el viejo atlas de su mochila. Al abrirlo, una luz cálida surgió de sus páginas. Los dibujos de su abuela, las notas, los pequeños detalles que había añadido con amor, todo cobró vida. Un eco de su abuela apareció frente a ella, sonriendo. Sabía que lo encontrarías, mi pequeña estrella, dijo el eco. Elara sintió las lágrimas en sus ojos, pero no eran de tristeza, sino de una alegría profunda y sanadora. Abrazó el eco de su abuela, y en ese abrazo sintió la calidez de todos los momentos que habían compartido. La ciudad a su alrededor brilló con más intensidad. Los edificios parpadeantes se solidificaron. El eco del arquitecto asintió con solemnidad. Tu conexión es fuerte. Has traído un recuerdo poderoso, pero no es suficiente para salvar la ciudad para siempre. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Elara. Debes regresar a tu mundo y enseñar a la gente a recordar. No solo a recordar los grandes hechos históricos, sino las pequeñas cosas, el sabor del pan recién hecho, el calor de un abrazo, la belleza de una flor. La gran melancolía no es una enfermedad, es una elección.
La gente ha elegido olvidar el dolor, pero al hacerlo, también ha olvidado la alegría. Debes mostrarles que los recuerdos, incluso los agridulces, son los que nos hacen quienes somos. De repente, una figura oscura se materializó en la plaza principal. Era un eco distinto a los demás, hecho de sombras y silencio. El olvido es paz, siseó la figura, su voz como el raspar de la arena. Los recuerdos solo traen dolor. Esta ciudad es una herida que se niega a cerrar. Era un eco de la desesperación, nacido de los momentos de pérdida y soledad que también llegaban a la ciudad. Con cada palabra, la luz de la ciudad parecía atenuarse. El ara se mantuvo firme ante equivocas. Olvidar no es paz, es vacío. El dolor forma parte de la vida, pero también la alegría. No puedes tener una sin la otra. Miró a la figura de la sombra, y en lugar de miedo, sintió compasión. Tú también eres un recuerdo, y mereces ser recordado, no para regodearte en el dolor, sino para aprender de él. Extendió su mano, no para lacquer, sino para ofrecer consuelo. De su palma surgió una pequeña esfera de luz, un recuerdo feliz y sencillo, el de su abuela, enseñándole a dibujar su primera estrella. La luz tocó a la sombra, y ésta retrocedió, no destruida, sino transformada. Se convirtió en un eco más suave, el recuerdo melancólico de una despedida, un eco que ya no buscaba destruir, sino que simplemente existía, como parte del tapiz completo de la vida. La ciudad entera resplandeció, más brillante que nunca. El eco del arquitecto sonrió. Has entendido la verdadera naturaleza de la memoria, el ara. No se trata solo de aferrarse a lo bueno, sino de aceptar el todo. Ahora, tu tarea comienza. El puente de luz de luna reapareció. El ara se despidió del eco de su abuela, con una última sonrisa, y cruzó de vuelta a su mundo. Cuando pisó la orilla del río silencioso, el puente y la roca, brillantes, se desvanecieron, pero algo había cambiado. El río ya no era silencioso. Un suave murmullo, como el de 1000 voces susurrantes, emanaba de sus aguas. El ara regresó a su pueblo, pero ya no era solo una cartógrafa. Era una narradora, una guardiana de recuerdos. Comenzó a dibujar mapas, pero no de tierras y montañas, sino mapas de historias. Dibujaba el árbol donde dos amantes se habían prometido amor eterno, la plaza donde se había celebrado una gran fiesta, la pequeña casa donde una abuela cantaba canciones de cuna. Al principio, la gente la miraba con extrañeza, pero a medida que compartía sus historias y sus mapas, algo comenzó a despertar en ellos. Empezaron a recordar sus propias historias. Se reunían por las noches, no para lamentar lo perdido, sino para celebrar lo vivido. Contaban historias de sus abuelos, de sus hijos, de momentos de alegría y de superación. La gran melancolía comenzó a retroceder, no por un edicto real o una poción mágica, sino por el simple acto humano de compartir un recuerdo. El ara supo que la ciudad de los ecos estaría a salvo, porque ya no era un lugar perdido en un mapa. Vivía en el corazón de cada persona de Eridán, en cada historia contada, en cada recuerdo atesorado. Y ella, la cartógrafa de sueños, seguiría dibujando, asegurándose de que ningún camino hacia el corazón se perdiera jamás. Así fue como una joven curiosa no solo salvó una ciudad mágica, sino que le devolvió el alma a su propio mundo, recordándonos a todos que nuestra mayor riqueza no se encuentra en el oro, ni en las joyas, sino en las historias que llevamos dentro y que elegimos compartir. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustan este tipo de narraciones, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Nos vemos en la siguiente aventura.